Doctor, buenas tardes. Voy a presentarle pantalla. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Sí, un minuto, voy a llamar lista. Tenga lista las diapositivas. Está bien, doctor. Doctor, buenas tardes y compañeros. Por favor, atento a la lista. Aguilar. Presente, Sori. Ya. Alarcón. Presente, Sori. Ya. Año. Presente, Sori. Ya. Arizaca. Presente, Sori. Ya. Castellanos. Presente, Sori. Ya. Cayo. Presente. Champi. Presente, Sori. Ya. Choque. Presente, Sori. Collazos. Presente, Sori. Ya. Dalguerre. Presente, Sori. Ya. De la Torre. De la Torre. Ya. Durán. Presente, buenas tardes. Ya. Flores. Presente, Sori. Ya. Bremel. Presente, Sori. Ya. Hanna. Presente, Sori. Ya. Lawrence. Presente, Sori, buenas tardes. Buenas. Góngora. Buenas tardes, presente, Sori. Buenas. Adel. Presente. Ya. Lisandro. Presente, Sori. Ya. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa? Presente, ¿me escuchas? Ya. Sí. Sí, ahora sí. La Torre. Presente, Sori, buenas tardes. Buenas. Lara. Lara. Ya. Laime. Presente, Sori, Laime. Ya. León. Presente, Zoraida. Ya. Maldonado. Presente, Zoraida. Ya. David. Presente, Zoraida. Ya. Carol. Presente. Ya. Calle. Presente, Sori. Ya. Kioma. Presente, Sori. Ya. Ripa. Presente, Sori. Ya. Rivas. Presente, Sori. Ya. Gabriel Patricia. Gabriel. Saona. Presente. Soriano. Soriano.
Soter. Presente, Sori. Ya. Urquizo. Presente, Sori. Buenas tardes. Buenas. Villa Creci. Presente, Sori. Ya. Vivanco. Presente, Sori. Ya. ¿Alguien más, por favor, que falte? Yo, por favor, Sori, de la Torre Vera. Ya. Ya. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Sori, ¿estás Soriano? No, ya, Soriano. Ya. Aló. Sí, ya Sori, estoy por favor, poniendo. Sori, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Ya está, doctor. Muy bien, Zoraida, gracias. Muy bien, podemos empezar. Tuve un retraso al ingreso. Tengo serios problemas con el RP, no puedo ingresar. Muy bien, que eso no sea motivo de que no podamos avanzar. Muy bien, el ponente del día de hoy ya tiene lista su exposición. Puede empezar. Sí, doctor, ¿me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, Yojo. Ya, perfecto, entonces vamos a empezar. Se congeló la pantalla. Perdón, sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante desde el punto de vista estadístico, pero también desde el punto de vista de la prevención y de la planificación y, por qué no, de la política de salud, que es la mortalidad materna. Y bueno, para empezar vamos a definirla, que la mortalidad materna se define como la muerte de una mujer mientras está en un proceso de gestación, ¿no? O dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el mismo embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Esto hay que recordarlo. En el transcurso de la exposición vamos a ir hablando de las causas y que existen causas directas, indirectas, que existen muertes maternas directas, indirectas bueno, lo que está en morado, ¿no? No debemos contabilizar las causas accidentales o incidentales que vayan a producir la muerte de una mujer mientras está en la gestación o estos 42 días que se menciona, ¿no? Bueno, clasificando entonces la mortalidad materna, vamos a tener la muerte materna directa, que es la muerte obstétrica que resulta de complicaciones de este mismo proceso de la gestación, de estas complicaciones obstétricas del embarazo, del parto o del puerperio. O también de las intervenciones o de omisiones o de tratamiento incorrecto, pero estrechamente relacionado al proceso de la gestación, ¿no? O también pueden deberse a una cadena de acontecimientos originados en cualquiera sea las circunstancias mencionadas, como por ejemplo hemorragias intraparto o posparto, atonía uterina, ruptura uterina, retención placentaria, abortos sépticos, sepsis puerperal, eclampsia, partos obstruidos, complicaciones de la anestesia en una cesárea, ¿no? Entonces, cualquier causa que esté relacionada con el proceso de la gestación directamente es una muerte materna directa, ¿no? Por el otro lado tenemos la muerte materna indirecta, que es la muerte obstétrica que resulta o deriva de enfermedades que previamente ya tenía la paciente antes de embarazarse, o enfermedades que aparecen durante el embarazo pero que no tienen una relación directa con el proceso de la gestación, ¿no? Y esta muerte no fue debida a causa obstétrica directa, pero puede haber sido agravada por los cambios fisiológicos y hormonales propios del embarazo, ¿no? Por ejemplo, cardiopatías, incluyendo hipertensión preexistente. Veamos aquí la diferencia, ¿no? La eclampsia y la preeclampsia se encuentran en las causas directas porque son procesos de hipertensión que se desarrollan a causa del proceso de gestación, pero en cambio una hipertensión preexistente estaría en una causa indirecta, ¿no? Aquí ha habido un error de tipeo, perdón. Afecciones endocrinas, gastrointestinales, del sistema nervioso central, respiratorio, geniturinarias, trastornos autoinmunes, cualquier infección como tuberculosis, VIH, malaria, previa al embarazo, se contabiliza como muerte materna indirecta, ¿no? Aquí ahora lo vamos a corregir, hay un error de tipeo, perdón.
Las muertes incidentales, muertes maternas incidentales, es la muerte que no está relacionada con el embarazo, parto o puerperio, ni con ninguna enfermedad preexistente o interrecurrente agravada por el efecto del embarazo, ¿no? Y que es producida por causas accidentales o incidentales. Si recordamos la definición de muerte materna, estas muertes no se contabilizan en la estadística, ¿no? Ya que se deben, por ejemplo, a causas de accidentes de tránsito, muerte por violencia o por desastres naturales, caídas accidentales, accidentes en el trabajo, causas externas de lesiones accidentales, ataques o agresiones, ¿no? Y como ya lo mencioné, no se consideran en el cálculo o en la tasa de muerte materna. Y por último tenemos la muerte materna tardía. La muerte materna tardía es la muerte de una mujer por causa obstétrica, pero después del periodo de 42 días posparto que habíamos mencionado en la definición, ¿no? Pero que se desarrolla antes del año de que se haya concluido el embarazo. Entonces, en ese periodo entre después de los 42 días y el primer año de concluido el embarazo, se puede considerar una muerte materna tardía y que a su vez se puede clasificar en muerte materna por causa directa o por causa indirecta, ¿no? Y bueno, hablando un poco más, la ONU tiene ciertos objetivos del desarrollo sostenible y dentro de estos desarrollos de objetivos del desarrollo sostenible se encuentra el tercer objetivo, que sería el que hace mención a la salud y bienestar, ¿no? Y dentro de este objetivo, del tercer objetivo de salud y bienestar, habla, ¿no? de un plan para el 2030 en el que se plantea reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Más adelante vamos a ver un poco más de estadística a nivel del Perú, pero bueno, la ONU al ser una organización a nivel mundial, el Perú también se adhiere a estos objetivos y tiene también como objetivo, ¿no? Bueno, dentro de todo el objetivo no solamente habla de las muertes maternas, sino también de las muertes neonatales, pero el tema que nos tiene aquí conversando es pues la mortalidad materna. Entonces, este es un plan que tiene la ONU, ¿no? Y que tiene ciertos objetivos aparte. Hablando ahora de lo que sería la vigilancia de la mortalidad materna, el siguiente, por favor. Acá más que todo van a ser algunas herramientas o también que se han constituido a lo largo del tiempo, por ejemplo, que desde el año 1999 la Oficina General de Epidemiología, que ahora es conocido como el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, ha incorporado o se ha incorporado lo que es la vigilancia obligatoria de lo que es la muerte materna. Esto hace que cada año sea toda persona, o bueno, todo establecimiento de salud, al ocurrir una muerte materna, pues está obligado a reportarla, ¿no? Y desde el año 2000 se implementó lo que es ya la notificación inmediata que se da por parte de los establecimientos de salud. Todo esto se dio con la finalidad más que todo de definir y actualizar lo que sería el proceso de lo que sería la notificación de una muerte materna, en lo que serían más que todo en el ámbito nacional, a nivel del país, ¿no? Que esto se dio mediante una resolución ministerial en la cual se aprobó lo que es la Directiva Sanitaria 036 del MINSA, la cual actualmente sigue vigente, la cual es la directiva que establece la notificación e investigación para la vigilancia epidemiológica de la muerte materna, que está vigente. Esto quiere decir que cada vez que haya una muerte materna, no solamente se notifica, sino también se va a realizar una investigación, y que esto en cada establecimiento pues siempre va a haber como una junta médica en la cual van a discutir cuáles han sido los factores o las causas de la muerte materna que se ha dado en el momento, ¿no? Por eso es siempre importante o siempre es de manera obligatoria que se notifiquen cuando ocurre una muerte materna. Según lo que es la OMS, la mayoría de las muertes maternas son evitables. Sin embargo, por ello tiene todas estas formas de prevención, ayudan más que todo para que se tenga un conocimiento de soluciones sanitarias para la prevención y también para tratar las complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo, parto, puerperio, para así poder contribuir a lo que sea la prevención y un mejor manejo en lo que serían las gestantes.
por lo cual este problema de muerte materna constituiría un problema de derechos humanos, de equidad de género y también de igualdad social. Siguiente, por favor. Uno de los indicadores que nos va a ayudar para lo que es la mortalidad materna, pues va a ser la razón de mortalidad materna, la cual va a ser un indicador que nos va a permitir medir el impacto de lo que es las políticas de la salud, así tanto como la calidad y equidad en cuanto a la prestación de servicios. La razón de mortalidad en sí va a representar o representa lo que sería el riesgo obstétrico asociado a cada embarazo, que este va a permitir medir lo que sería el avance logrado tanto a nivel nacional, subnacional y local. Asimismo, nos va a permitir medir o comparar el progreso del país respecto a las demás regiones y también entre los departamentos, ¿no? La fórmula que se utiliza para poder hallar esta razón de mortalidad pues va a ser el número de defunciones maternas ocurridas en un año sobre el número de nacidos vivos ocurrido en un año por 100.000. Esta fórmula nos daría lo que sería la razón de mortalidad. Otro indicador que también se suele usar es lo que es la tasa de mortalidad materna, la cual es el número de defunciones maternas de causa obstétrica sobre el número de mujeres en edad fértil por 100.000, el cual la tasa de mortalidad más que todo nos va a dar lo que sería el riesgo que tendría una mujer fértil de morir durante el embarazo o el puerperio. Siguiente. Bueno, ahora hablando de lo que serían las causas de la mortalidad materna, ¿no? Siguiente. Ya. Acá, bueno, esta es una imagen donde encontré más o menos que explica más que todo las causas. Como ya hemos estado viendo, hemos estado tocando algunos de los temas de lo que serían las causas que podrían llevar a una causa de la mortalidad materna. A simple vista, podríamos ver, bueno, las causas etiológicas más principales de mortalidad materna son el aborto, las infecciones, una hemorragia, la preeclampsia o un parto obstruido. Estas son las principales causas que normalmente todo el personal es lo que ve a simple vista, ¿no? Siguiente, por favor. Pero cabe resaltar que también hay otras causas que se pueden dar, que se conocen como causas condicionales, que por así decirlo, como lo vemos en el gráfico, sería el lado oculto, las causas que no vemos o a las cuales no prestamos mucha atención, como ellas serían las barreras socioeconómicas, la pobreza, que es bastante alta en nuestro país, sobre todo en la parte rural. También el desconocimiento de los derechos de la paciente, la discriminación, el limitado acceso a la educación, analfabetismo, las barreras culturales que existen, tanto ya sea a nivel económico, cultural, o también ya sea por creencias, mitos, costumbres. Acá hay distintas causas que no están a simple vista, pero que también de cierta manera influye en lo que sería a que se lleve a lo que podría producir una causa de mortalidad en la gestante, ¿no? Siguiente, por favor. Aparte de eso, vamos a tener también, existen dentro de este lado oculto, por así decirlo, también causas subyacentes, que mencionan, por ejemplo, la falta de autonomía, el mismo rol de la mujer, también lo que es la violencia intrafamiliar, que también se asocia bastante a lo que es la mortalidad, como causas incidentales que pueden provocar una muerte materna o sino también del feto. También la exclusión social, lo que es la cobertura y la calidad de la atención prenatal en las gestantes. El mismo idioma es una barrera en algunos establecimientos donde no se maneja bien el idioma quechua hablante en esas pacientes y demás, ¿no? Siguiente, por favor. También en este lado vamos a ver lo que todas estas causas pues van a ver o se van a ocasionar como consecuencias, ¿no? Lo que sería la mortalidad, donde las consecuencias es el lado que es el lado que sí podemos ver, ¿no? Que por ejemplo, al ocurrir una muerte materna, pues esto puede ocasionar que haya principalmente una inestabilidad familiar.
Luego, segundo, que haya los niños en abandono, el maltrato infantil, la carencia de afecto por parte de la madre en estos niños que quedan huérfanos. También la pérdida económica, mayor la pobreza en algunos núcleos familiares, o la pérdida de la comunidad de un miembro reproductivo, y por ello causa también que hayan familias disfuncionales, ¿no? O problemas familiares que afectan también a largo plazo. Es decir, la muerte materna no solo queda ahí con el padecimiento de la madre, sino también tiene consecuencias a corto y también a largo plazo que influyen a nivel familiar, ¿no? Y sobre todo también en los niños que quedan huérfanos. Siguiente, por favor. Bueno, esto es otra parte de también cómo se podría ver lo que es la muerte materna, ¿no? Que es solamente nosotros vemos lo que es la muerte materna, pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? La que ya mencioné, como que es la carencia de afecto, el maltrato infantil que pueden tener estos niños, y la ruptura más que todo del núcleo familiar. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el camino de la sobrevivencia, como se menciona. Siguiente, por favor. Donde acá, por ejemplo, hay un gráfico que se conoce como la ruta hacia la muerte de la señora X. Este es un gráfico que más o menos nos esquematiza qué es lo que pasa del camino de una mujer gestante, que pueden llevar en distintos momentos hasta que, y que lleve finalmente a lo que sería la muerte materna. Primero, bueno, la gestante usualmente, cuando tienen un pobre desarrollo socioeconómico, lo primero que va a buscar, o como la primera parada, por así decirlo, que va a hacer es buscar mejorar el estatus de la mujer, ¿no? Luego de esto, pues va a seguir con lo que sea la fertilidad excesiva, que también va a ser un factor más que todo en la zona rural, que se da bastante, y acá más que todo lo que se tiene que hacer pues es brindar la accesibilidad a los servicios de lo que sea planificación familiar, para que se pueda evitar este factor, ¿no? Que influye en lo que sería que es un pequeño paso a lo que sería la muerte materna. Luego, que siga la gestante y que tenga un embarazo de alto riesgo, donde cuando se identifica esto, lo que se debería de hacer es pues brindarle una accesibilidad adecuada a lo que serían los servicios de control prenatal, y tener una buena monitorización en este tipo de pacientes que tengan un embarazo de alto riesgo, o derivarlas o plantear estrategias, ¿no? Y no dejarla a la paciente abandonada. Luego de esto, pues seguiría se presentaría lo que serían las complicaciones que amenazan la vida de la paciente. Ahí es donde más que todo se tiene que intervenirse desde lo que son los controles prenatales, y pues tener la accesibilidad o tener la prevención de poder facilitar la accesibilidad a un primer nivel de atención, y en caso de pacientes que se encuentran en zonas rurales, pues estar preveniendo que esta paciente posiblemente necesite de una referencia, y no hacerlo a último momento, ¿no? Sino hacerlo oportunamente, para que también la paciente tenga una buena atención y se pueda prevenir, ¿no? Y las complicaciones, o manejar de manera oportuna, y que no lleguen a amenazar la vida de la paciente, y que finalmente pues llegue a ser un caso de muerte materna. Dentro de esto, se han identificado que existen 4 demoras perceptibles en lo que sería la atención de la mujer gestante. Primero, en la primera demora que se menciona es, pues, primero reconocer el problema, que esto muchas veces tiene que ver con el estatus socioeconómico, el nivel educativo, la falta de información, ya sea de la paciente o de los familiares, que no saben si la paciente está bien o no, y se demoran en acudir o buscar atención, el cual sería la segunda demora, la decisión de buscar la atención, que a veces por falta de comunicación o de información, ya sea por parte de la familia, de la gestante o de la misma gestante, o porque el personal no ha brindado una información adecuada, pues no saben reconocer cuáles serían sus signos de alarma, y lo cual también eso demora en que vayan a buscar atención médica, ¿no? Y la tercera demora que mencioné es pues llegar al establecimiento de salud,
que a veces, muchas veces, la distancia de los puestos de salud o la falta de medios de comunicación, de transporte o las rutas que no son muy accesibles a los puestos, pues también son un factor que influyen en que se demore más tiempo en llegar al establecimiento, o bien que simplemente en la comunidad donde se encuentran o en el lugar no hay un establecimiento y ya se encuentra un establecimiento donde le pueda atender un médico ya unas 3, 4 horas, 6 horas, que esto también es un factor, ¿no?, que podría provocar, que ayuda a lo que sería la mortalidad. Y la cuarta demora es, pues, se conoce como recibir tratamiento adecuado, ¿no? Que sería más que todo por parte del personal de salud, que a veces no hay un suficiente personal de salud entrenado calificado, más que todo en la parte de gestante, o tampoco en todos los establecimientos en sí debería también haber una obstetra, que a veces esto no siempre es, y aparte, más que todo en la parte de serum, normalmente lo que se encuentra es un médico general que a veces no tiene mucha experiencia con un manejo de la gestante, más que todo, sobre todo si presenta complicaciones, y pues a veces no reciben un tratamiento adecuado y lo pasan a referir, pero si esto no es oportunamente hecho o ya se ha pasado demasiado tiempo, pues esto posiblemente al llegar al hospital de referencia ya la gestante va a estar muy complicado, va a tener más complicaciones y su porcentaje de mortalidad o su riesgo va a ser mucho más alto, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es sobre una línea de la sobrevida que mencionan también, que tenemos, ¿no? Un tiempo adecuado sería de la atención en la paciente de una hora hasta los 3 días, donde se decide cómo va a evolucionar la paciente. Primero, lo sería hacia un lado lo que son las condiciones que amenazan la vida de la paciente, donde, por ejemplo, tenemos el reconocimiento del problema, que esto a veces usualmente falla cuando no se diagnostica, por así decirlo, de manera oportuna. Luego, la decisión de buscar la atención, que esto más que todo basa por la falta de información o por una atención inadecuada. Luego, el acceso a la atención adecuada, que a veces no se llega a tiempo, que esta parte ya es parte de la sobrevivencia de la paciente, que es importante. Y luego, los cuidados obstétricos esenciales de calidad que se debe tener, que usualmente esto falla cuando no hay una atención adecuada de la gestante, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen factores de riesgo o es una gestación de alto riesgo o riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la parte estadística, vamos a hablar primero de lo que es según el boletín epidemiológico de mortalidad materna del año 2019. Siguiente. Acá, por ejemplo, vemos un gráfico de lo que es la mortalidad, el número de muertes maternas que se tuvo desde el año 2000 hasta el 2019. Cabe mencionar que estos datos se iban dándose antes de lo que sucediera, antes de que se suscite lo que es la pandemia, ¿no? Donde hasta en ese momento, anteriormente a ese suceso, pues en el Perú se estaba observando una tendencia decreciente bastante buena en lo que sería la mortalidad materna, ya que se estaba disminuyendo, así como lo vemos en la flecha, estimándose en una disminución promedio de 14,3 en lo que sea la muerte materna anual desde el año 2000, donde incluso superó al año 2016, donde también hubo un bajo número de muertes maternas, pero siendo el año 2019, 2019, perdón, el que tuvo menor cantidad de muertes maternas, que hasta esa semana se notificó solamente 309 muertes maternas, ya sea por causas directas e indirectas, que disminuyendo en un 15,6%, es decir, aproximadamente menos 57 muertes maternas en comparación al año 2018, que fue el anterior, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que son por ejemplo, las muertes maternas, según el departamento de procedencia, se vio, como vemos aquí, más que todo en la zona roja, se vio que concentraba el 52,1% del total de las muertes maternas, que dentro de estas, Lima Metropolitana, Piura,
y Loreto fueron las que mayor número de muertes maternas tuvo según el departamento de procedencia de la gestante. Acá vemos, por ejemplo, que en este otro gráfico que se representa dentro de estas, que la región de Ucayali y San Martín fueron las que aumentaron más su número de muerte materna a comparación del número del 2018, y que las que disminuyeron sus números de muerte materna fueron más que todo Cusco y Cajamarca, a comparación del año 2018, ¿no? Siguiente. En cuanto al número de muertes maternas según el departamento de ocurrencia, esto quiere decir que son aquellos que han notificado donde ocurrió la muerte materna. Que acá igualmente en zona roja se nota que concentra más que todo un 65.4% del total de las muertes maternas en este periodo, siendo igual Lima Metropolitana la que tuvo mayor número, seguido por Piura y Loreto, donde dentro de estas los que aumentaron sus números de mortalidad fueron más que todo Ucayali y San Martín a comparación del anterior año, y las que disminuyeron favorablemente fueron pues Cajamarca y Cusco. Siguiente. Este es el cuadro de la mortalidad según la edad que se presentó. Aquí vemos nada más que todo, por ejemplo, que el 11% de las muertes maternas ocurrió en mujeres menores de 19 años. El 59,2% ocurrió en mujeres de entre 20 a 34 años, y el 29,8% corresponde a mujeres mayores a 35 años. Y clasificándolo según la etapa de vida en estas gestantes, se vio que en la etapa joven la proporción de muerte materna había disminuyó en un 9%, como vemos en los números, y en la etapa de vida adulto se observó un incremento más bien de un 8%. Y acá cabe mencionar que en los departamentos tanto de Amazonas, Apurímac, Puno y Ucayali, la proporción de mortalidad en mujeres fue menor de 19 años, fue mayor comparado al ponderado nacional. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las características del fallecimiento, pues vemos más que todo, se clasifican más que todo en el momento de fallecimiento, el lugar, en el nivel del establecimiento y si tuvo o no atenciones prenatales. En lo que es el momento del fallecimiento, se vio que en el mayor momento, el mayor porcentaje fue en el puerperio, que fue un 59.7%, donde ocurrió la muerte materna. En el lugar de fallecimiento se vio que igualmente más que todo ocurren en la parte institucional, y en donde se ve mayor número de casos reportados es en el MINSA. Y en los niveles de atención más que todo se ven que ocurren los niveles 2 y 3, donde hay mayor porcentaje de mortalidad. Y bueno, se vio que casi el 68.7% de las gestantes sí habían tenido al menos un control durante su gestación, pero no todas ellas tenían los 6 controles que se deberían tener, ¿no?, en la gestante para decir que es una gestante que ha tenido una vigilancia adecuada. Y en cuanto a las causas de mortalidad, acá se dividen en causas directas e indirectas, siendo las causas directas las que de mayor porcentaje, con 59,1%, donde las más frecuentes o las causas más prevalentes hasta ese momento eran la hemorragia obstétrica, con 25%, y los trastornos hipertensivos con un 18%, siendo estos dos las causas de mortalidad hasta el año 2019 con mayor porcentaje. Y bueno, teniendo otros, pero eran en menor porcentaje, ¿no? Como el aborto, otras causas, infecciones, y en causas indirectas, pues como enfermedades neoplásicas, cerebrovasculares, pero son en menos porcentaje. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión a lo que era el año 2019, se puede decir que hasta el año 2019 se reportó una disminución de 57 muertes maternas, lo cual era un buen indicador de que se estaba logrando una
seguir lo que es la meta de lo que se estaba planteando para hacia el año 2030, que es la disminución, ¿no?, de la muerte materna. Y y más bien lo que se vio es que los departamentos de San Martín y Ucayali fueron los que presentaron mayor incremento de muertes según la procedencia. También que el 6,1% de muertes maternas fue más que todo en adolescentes menores a 17 años, y que las muertes maternas institucionales fueron las más frecuentes, y sobre todo en aquellas que ocurrieron, no, que ocurrieron más que todo en el nivel en un establecimiento de nivel 3 de atención. También que la etapa de puerperio representó la etapa más frecuente donde ocurrió una muerte materna con casi un 60%, y donde la mayoría de las causas de muerte materna fueron las obstétricas directas con un casi 60%, donde la hemorragia y los trastornos hipertensivos eran las causas más frecuentes a nivel nacional. Esto cabe mencionar que esto es más que todo hasta el año 2019, ¿no? Siguiente. Bien, entonces ya hemos visto hasta el año 2019 aproximadamente cómo había sido las tasas, ¿no? Y la incidencia de la muerte materna, las causas, y ahora vamos a pasar, porque en este caso hay un evento importante que todos lo conocemos, que es la pandemia, y que también hizo modificaciones en cuanto sobre todo a las causas, ¿no? Y al motivo de la muerte materna en este caso. Entonces, hay puntos claves a recordar a partir de este momento, que la gestante se encuentra en una situación de mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias virales. Por el mismo hecho de los cambios hormonales y de la disminución de la inmunidad, va a estar mucho más expuesta y susceptible a infecciones respiratorias. Considerando los cambios fisiológicos, inmunológicos y hormonales producidos durante la gestación, el riesgo de complicaciones por la enfermedad por el COVID-19 puede incrementarse en estas mujeres en etapa de gestación. Y bueno, hay que recordar también, esto va a ser importante para entender el cambio de la causalidad de la muerte materna, que en el Perú la inmunización, es decir, la vacunación contra el COVID-19 a las gestantes se inició a partir de junio del 2021. eh, y bueno, a partir del mes de septiembre se le empezó a aplicar a las gestantes a partir de las 12 semanas de gestación. Eso es importante, dándose como recomendación el acceso a la inmunización de manera informada. Entonces, en el año 2021 llegan las vacunas y a las gestantes desde las 12 semanas de gestación se les empieza a aplicar esa vacuna, y vamos a ver cómo afecta a la causalidad de la mortalidad materna. Entonces, como mi compañera ya lo había mencionado, hacia el año 2019 hay una disminución importante, una reducción, es el año con menor cantidad de mortalidad materna en los últimos 10 años, ¿no? A comparación del 2016, pero en el 2020 vuelve a ascender hacia 439, y en el año 2021, hasta la semana epidemiológica 52, se habían notificado 471 muertes maternas. Entonces vemos que hay un incremento eh, importante, ¿no? Tanto del 2019 al 2020 y del 2020 al 2021 sigue incrementándose, ¿no? Y vamos a ver en el 2022 cómo continúa. En cuanto al departamento de ocurrencia, vemos que las ciudades de Piura y Lambayeque siguen manteniéndose arriba, ¿no? Como las ciudades donde mayor ocurrencia de muertes maternas se da. Y bueno, la estadística nos manda que Lima, Centro y Norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ancash, todas estas habían concentrado más de la mitad, ¿no? El 54,6% del total de muertes maternas en este periodo, ¿no? Del 2020 a 2021. Y bueno, los departamentos de Piura y Lambayeque presentaron mayor incremento de muertes a nivel nacional, y por otro lado, los departamentos que presentaron mayor disminución en comparación al 2020 fueron pues Ucayali, Loreto, Huancavelica y Cusco. Fueron quienes, bueno, Cusco, ¿no? Hablando de nuestra situación, se mantuvo dentro de los departamentos que tuvo mayor reducción en el número de muertes maternas, ¿no? Eso es importante recordarlo. En cuanto al grupo de edad en el que se suscitaron la mayor cantidad de muertes maternas en este periodo, en el 2021, vemos que el 60,3% de todas las mujeres que fallecieron, ¿no?, a causa de muerte materna, estaba en el grupo de mayores de 35 años, lo que consideramos como gestantes añosas, ¿no? El 34,9%
de las mujeres estaba en etapa de los 18 a los 29 años y aproximadamente el 5% ocurrió en mujeres menores de 17 años, ¿no? Entonces, el grupo en el que deberíamos poner más atención es pues en las gestantes añosas que se complican con mayor facilidad. Según las causas de mortalidad materna, este cuadro es importante recordarlo, porque habíamos mencionado las causas directas y las causas indirectas, pero veamos cómo hacia el año 2021 y sobre todo en el primer semestre, recordemos que todavía no había vacunación y la pandemia estaba pues en su auge, vemos cómo las causas indirectas, sobre todo a causa del COVID-19, toman la delantera como causas más importantes de mortalidad materna. Hasta el año 2020 vemos cómo las causas directas, sobre todo las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos, habían llevado la delantera, ¿no? Pero hacia el año 2021, sobre todo en el primer semestre, vemos cómo el COVID-19, la infección por COVID-19, se pone a la cabeza, ¿no? Como causa más importante de la mortalidad materna, dejando atrás a la hemorragia obstétrica y a los trastornos hipertensivos, ¿no? Y poniendo a las causas indirectas, recordemos que son las causas que no tienen relación con el proceso de la gestación, habían sido hasta este punto las más importantes. Pero a partir del segundo semestre, ¿no? Empieza la vacunación, junio, agosto, septiembre del 2021, vemos cómo con este proceso de vacunación, sobre todo las gestantes mayores de 12 semanas de gestación, vuelve a disminuir las causas indirectas y la enfermedad por COVID-19 tiene una disminución notable, ¿no? Del 40.4% a únicamente el 8.9%. Y bueno, las causas obstétricas directas, como la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos del embarazo, vuelven a ascender inclusive mucho más que en el primer semestre del 2021. Eso puede ser inclusive, se menciona, a causa de la inaccesibilidad a los servicios de atención de salud, ¿no? Por la pandemia. Y bueno, aquí lo mismo, vemos cómo hay un cambio, ¿no? Esto aquí no lo divide en semestres, en sí es el mismo cuadro, pero vemos cómo podríamos mencionar que en el año 2021 las causas más importantes, aparte de los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas como causa de muerte materna, en el año 2021 se le agrega, ¿no? La enfermedad o la infección por COVID-19, sobre todo en el primer semestre del año 2021. Eso hay que recordarlo. Y bueno, esto es del Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Lo mismo, ¿no? Nos muestra causas obstétricas directas, causas obstétricas indirectas. Y bueno, en el año 2021 vemos como las infecciones no obstétricas, sobre todo el COVID-19, toma importancia, toma relevancia en este periodo, ¿no? Y bueno, hablando un poco entonces de las muertes maternas a causa del COVID-19, que fueron muy importantes en este periodo de tiempo, vemos que solo el 34% se llegó a una sospecha, en cambio en el 66% tenían una prueba confirmatoria de COVID. Es por eso que se le notificó a la defunción causada por COVID-19. ¿No? Y vemos que los departamentos con muertes maternas a causa de COVID-19, con mayor muertes maternas a causa de esta infección, fueron pues Lima Metropolitana, el Callao y Lambayeque, sumando entre las tres el 50%, ¿no? Y los demás, bueno, con una reducción. Esto también se puede entender debido a que, bueno, hay mayor población en estas ciudades, ¿no? Lima, el Callao, el Lambayeque, recordemos que durante la pandemia el norte siempre fue una de las zonas con mayor cantidad de contagios, ¿no? Y bueno, de todo este grupo, solo el 66.4 con infección de COVID-19 fue confirmada mediante pruebas de laboratorio. Eso también nos hace recuerdo a la ineficiencia de los sistemas de salud para el correcto, el correcto diagnóstico de esta infección en las primeras etapas de la pandemia, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver otros gráficos de las muertes maternas con infección por COVID-19 confirmadas según la causa de defunción, ¿no? Vemos toda esta parte del círculo celeste, sería la infección por COVID-19. Recordemos que estamos hablando del año 2021 en el primer semestre y vemos cómo los trastornos hipertensivos se ven reducidos, las enfermedades infecciosas o parasitarias, vemos otras causas indirectas, ¿no? Bueno, hemorragias, ¿no? Que había sido una causa importante, vemos cómo se ve reducida, ¿no? Y las muertes maternas por infección por COVID-19 confirmadas, vemos en el grupo etario
el 52.6% estuvieron entre los 20 y 34 años, es decir, no eran pacientes, sale de la regla que estábamos hablando, ¿no? Que eran el grupo de mayor riesgo, eran las mayores de 35 años, el COVID en este caso no hizo caso a la regla, ¿no? Y bueno, el grupo de mayores de 35 sí fue considerable, pero se redujo en relación a lo que estaba pasando anteriormente, ¿no? Y las menores de 19 años fueron simplemente el 8.8%, ¿no? Es importante recordar eso. Y bueno, en cuanto a las características de la muerte materna en este periodo, hay que ver que la mayor proporción de mortalidad materna ocurrió durante el puerperio. Esto continúa la regla, ¿no? Lo mismo en el año 2021 en comparación al año 2020 o el 2019. eh, el puerperio fue la etapa donde se dieron la mayor cantidad de muertes maternas y aquí no hubo muchas modificaciones. Tanto en el COVID que apareció el 2020 y el 2019 fueron igual, el puerperio fue la etapa donde mayor cantidad de muertes maternas se dio, seguidas del periodo del propio embarazo, ¿no? La gran mayoría ocurrió en partos institucionalizados, ¿no? Vemos como la parte institucional en el año 2021 es el 76% y la extrainstitucional, ya sea domicilio o durante el trayecto hacia un centro de salud, fue únicamente el 23.5%, ¿no? Y lo mismo pasó el año 2020 ya con COVID y el año 2021 con COVID, los partos institucionalizados, bueno, también porque al estar institucionalizados la estadística se lleva con mayor rigor, ¿no? Pero fueron los que llevaron la delantera en este caso. Y dentro de los partos institucionalizados, el nivel 2 de atención es donde se dio la mayoría de muertes maternas. Esto, en cuanto a los años anteriores, sigue a la norma, ¿no? El nivel 2. Entonces, concluyendo lo que ocurrió en el año 2021, las gestantes se encuentran en una situación de mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias virales por el proceso inmunológico, hormonal que conlleva la gestación, ¿no? La mortalidad materna en el Perú en el año 2021 fue más frecuente en regiones de la costa y de la selva. Y aquí nos nace una interrogante, ¿no? Esto es debido a la mayor cantidad de partos institucionalizados, sobre todo en la costa, a comparación de la sierra, ¿no? Donde el parto domiciliario es un evento un poco más común que en la costa y en la selva, ¿no? El grupo etario más afectado fueron las gestantes mayores de 35 años y en quienes debemos centrar más atención porque tienen procesos de gestación con mayor cantidad de factores de riesgo. Y bueno, en el primer semestre del 2021 las causas indirectas fueron mayores que las causas directas de mortalidad materna, siendo la infección por COVID-19 la que llevó la delantera, ¿no? Como causa indirecta más frecuente. Sin embargo, en el segundo semestre del 2021 las muertes maternas por infección por COVID-19 redujeron, ¿no? Esto debido al inicio de la vacunación en gestantes mayores de 12 semanas de gestación. Durante todo el año 2021, en general, ¿no? Las causas directas de muerte materna fueron las más importantes, fueron los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas, ¿no? En ese orden. Y bueno, el momento en el que se dieron mayor cantidad de muertes maternas y el periodo en el que debemos también centrar más atención para la recuperación de la gestante es pues el puerperio, ¿no? La puérpera es la paciente con mayor susceptibilidad, podríamos decir, a causas de muerte materna. Y bueno, ya para acabar, vamos a ver qué es lo que está pasando en lo que va del año 2022, ¿no? En lo que va del año 2022 hasta la semana epidemiológica 21, que sería aproximadamente marzo-abril, ¿no? Esta estadística hay que mencionar que es dinámica, ¿no? Se va actualizando poco a poco. Hasta aproximadamente marzo-abril se han notificado 123 muertes maternas en lo que va del año, ¿no? Vemos que hay una reducción notable. Esta línea roja significa hasta la semana 21 de cada año, ¿no? Vemos que en comparación al año 2021 hay una reducción importante en lo que es la mortalidad materna, ¿no? En comparación al año 2022. Entonces, podríamos decir que vamos por buen camino. Y bueno, los departamentos en cuanto a ocurrencia siguen siendo los mismos, ¿no? Lima, Lima Metropolitana, La Libertad, Piura, Cajamarca. En este caso se suma Puno, ¿no? Que estaba en las que tenían mayor reducción. Se suma Puno, Loreto, ¿no? Entre todas estas concentran el 65.8 del total de muertes maternas, ¿no? Y bueno,
Por otro lado, los departamentos con mayor reducción de muertes maternas a comparación del año pasado fueron Lambayeque, ¿no?, que sale de la zona de aumentos, ¿no?, así como la Dirección de Redes Integrales de Lima Este y Lima Centro han tenido una recuperación, podríamos decir, de las mortalidades maternas, ¿no? Antes Lima, por ejemplo, estaba en las que tenía mayor aumento, ¿no? En este caso está en las que tienen mayor reducción de mortalidad materna. Es importante notar ese cambio. Y bueno, lo que va del año 2022, la edad promedio de fallecidas, ¿no?, por mortalidad materna es de 29,7 años promedio, y el grupo de edad de mujeres de 30 a 34 años es el más afectado, ¿no? Vemos que el 58,2% de muertes ocurrieron entre las mujeres de entre 20 y 34 años, ¿no? Esto es un cambio a comparación del año pasado, donde las mujeres mayores de 35 eran las más afectadas. Pero bueno, 20 a 34, 35 a más, son igual el grupo donde debemos prestar más atención, ¿no? Y las mujeres menores de 19 años siguen estando con menores tasas de mortalidad materna, ¿no? El 53,2% corresponde a mujeres entre los 30 y 59 años, ¿no? También esto hay que desglosarlo poco a poco, es difícil entenderlo, pero lo que nos debe quedar como conclusión es que las pacientes gestantes añosas son las que tienen mayor eh, susceptibilidad o mayor riesgo de sufrir una muerte materna, ¿no? Y en cuanto a las características de la muerte materna, no hubo grandes cambios. El puerperio sigue siendo la etapa donde más mortalidad se da. Los partos institucionalizados siguen siendo quien engloba la mayor cantidad de muertes maternas, y el nivel de salud o el nivel de atención 2 sigue siendo el lugar donde se dan mayor cantidad de muertes maternas. Y bueno, las causas de mortalidad materna en el año 2022 se mantienen sin cambios con respecto al segundo semestre del 2021, es decir, las causas directas siguen siendo las que tienen mayor relevancia en comparación a las causas indirectas, y dentro de las directas hay que mencionar que los trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea preeclampsia, eclampsia, son la causa principal de mortalidad materna, seguidas de la hemorragia obstétrica, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Bueno, y también hay que recalcar que al año 2022, hasta la semana epidemiológica 21, sigue habiendo un 15% de mortalidad por COVID-19. No hay que dejar de prestar atención a eso. Y bueno, ya para terminar, hay ciertas intervenciones que nos da el MINSA para reducir la mortalidad materna, que van sobre todo a la educación de la mujer, a hacer prevalecer los derechos de la mujer, ¿no? Y sobre todo de su embarazo. Hay que prevenir los embarazos no planificados. Obviamente, a mayor cantidad de embarazos no planificados, mayor control prenatal, menor control prenatal, menor control del embarazo y mayor mortalidad materna, ¿no? Es la secuencia que sigue. Asegurar el espaciamiento óptimo entre embarazos, ¿no? Por lo menos año y medio, y atención prenatal reenfocada con calidad. La atención prenatal debe ser precoz, oportuna y completa, ¿no? Lo ideal serían seis controles, pero sabemos que en muchos casos no se da. Atención institucionalizada y calificada del parto en establecimientos de salud que tengan la capacidad resolutiva y adecuación cultural, ¿no? Es mucho más sencillo controlar una mujer con factores de riesgo para mortalidad materna en un establecimiento con toda la capacidad, a que se dé en un parto domiciliario, por ejemplo, o en el primer nivel de atención de salud. Las atenciones de las complicaciones obstétricas como hemorragias, hipertensión inducida por el embarazo, sepsis, aborto inseguro y prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, hay que atender eh, en el momento adecuado estas complicaciones obstétricas, ¿no? Y sobre todo educar a las mujeres, ¿no?, en conocer y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, eso sería todo. Como mi compañera ya lo mencionó, todos estos datos están pues en la página del CDC, del MINSA. Esta estadística se va actualizando poco a poco, y esta sería la estadística nacional, ¿no? Sin embargo, podemos ver por regiones. Hubiera sido un poco más tedioso ir revisando una por una, pero si desean pueden ir a visitar esta página del MINSA y bueno, ver por regiones, ¿no? Y asimismo hay ciertas herramientas de vigilancia como las directivas sanitarias, la ficha de notificación inmediata de muerte materna, que
en algún momento vamos a tener que conocer para llenarla, o la ficha de investigación epidemiológica para muertes maternas. Todos estos son anexos que se encuentran en la página y que, bueno, sería interesante revisarlos, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Muy bien, los cuadros están excelentes, la información actual como les había pedido. Y bueno, como repaso quiero aclarar dos cosas. La primera, que es importante tener en cuenta o conocer las tasas de riesgo en la relación de riesgo de mortalidad materna y la tasa de mortalidad materna. El riesgo o relación de la mortalidad materna, o riesgo o relación de mortalidad materna, en este caso se consigue con el número total de muertes maternas entre el número de nacidos vivos y en este multiplicado por la constante misma, ¿cierto? Sí, por la constante sin mínima. Muy bien, está bien ahí. Y la tasa de mortalidad materna es el número, en este caso, el número de defunciones maternas de causa obstétrica por 1000 y entra el número de mujeres en edad fértil, el número total de mujeres vivas, vale decir, ¿sí? En edad fértil. Esa es la gran diferencia y objeto de preguntas en los exámenes, típico. ¿Cuál es la diferencia entre, en este caso, el riesgo obstétrico relacionado, en este caso, el riesgo de mortalidad materna y la tasa de mortalidad materna? No se olviden. ¿Es importante conocer estos datos? Claro que sí. Sobre todo, bueno, dentro de los cambios que hemos tenido en cuanto a la incidencia epidemiológica y esta patología, pues, que causa una pandemia, ¿no? En el mundo. Y chocó directamente con algo que nos importa, que es cumplir los objetivos del milenio, ¿no? Llamados también antes así. Dentro de los objetivos eran disminuir la tasa de mortalidad materna, a tratar de bajar a más de 50, a por lo menos llegar a menos de 57 muertes maternas por año, que era lo ideal, pues esto se viene alterado. Sin embargo, uno de los factores que pues nos limita, que pues nos sigue siendo un reto, es la accesibilidad a los servicios de salud. En pleno siglo XXI, todavía tenemos ese problema, la pobreza, accesibilidad geográfica, básicamente es eso. Pacientes que vienen referidas de otros establecimientos que no llegan oportunamente a nuestros hospitales de mayor unidad de capacidad resolutiva, pues poco o nada a veces se puede hacer, donde, bueno, las pacientes, bueno, vayamos a la imagen del iceberg, donde está el témpano. Esta imagen ha sido objeto de muchos estudios y también felicitaciones en cuanto a los artículos donde se muestra el famoso iceberg, ¿no? Nosotros cuando imaginamos ir al Polo Norte, se me ocurre, y vemos un iceberg, un témpano flotante, pues la punta de este o el extremo visual sobre el mar, pues nos dice que es lo valorable, o sea, por decirlo así, pero no vemos cuán grande es el problema en sí. Me refiero, quien permite ver el problema mayor no te permite ver el problema menor, es lo que te quiere decir. Sin embargo, esos problemas menores, entre comillas, son los que condicionan a la complicación, en este caso a mortalidad materna. Y si ustedes se ponen a mirar esa imagen, la punta de este iceberg, le decía el extremo más alto, ¿no es cierto?, es visible, y el punto más bajo es más amplio, si queremos rellenarlo, es decir, poner muchas causas. Sé que estas causas son menos riesgosas, implican menos complicación tanto en la mortalidad materna, pero son muchas, mira, y alrededor tenemos otras causas. Dentro de ellos están las causas condicionantes, ¿no es cierto?, las causas subyacentes, que son bastantes. Y si tú te pones a una balanza ambos extremos, pues vemos que las causas condicionantes y las subyacentes son muchísimo más. O sea, que ponen en más riesgo todavía a una paciente hacia mortalidad materna. ¿Sí? O sea, no es que solamente voy a mirar arriba antecedentes de hemorragias de la primera o segunda mitad. No, hay mucho más. Y ustedes, si tan solo les invito a prender el televisor el día de mañana en casa, pues van a ver que la violencia, en este caso a la mujer, ha incrementado notablemente y que pone en riesgo a mujeres gestantes y aún no gestantes. Por eso estamos viendo como nunca esas grandes movilizaciones, esas manifestaciones para el respeto cada vez a la mujer. Entonces, eso es un factor importantísimo
que tenemos que tener en cuenta. O sea, no es ir a mi establecimiento y decir, yo sé cuáles son las causas de, en este caso, las hemorragias de la primera y segunda mitad, sé determinarlas y por ende, aquí se acabó. No, este es el factor social, psicosocial. El machismo ya per se es el que domina en muchos países, hasta el nuestro. Sí, no se salva y nuestra cultura rural, pues está muy caracterizada por ello aún, donde el varón es el que manda, el que decide, y pues despreciando o menospreciando, en este caso, a la integridad física, psicológica de nuestras mujeres peruanas. Eso es lo que tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Dentro de lo que es la mortalidad materna, muy bien lo han definido, que es toda aquella que ocurre dentro de los 42 días posparto, o hasta los 42 días posparto, en toda aquella mujer que está embarazada, mientras está embarazada. Teniendo en cuenta esos 42 días y fallece el día 43 posparto, ya no es una mortalidad materna, ya pasó el tiempo. Pero si la muerte ocurrió en los 42, dentro de los 42 días, vamos a definir que sí fue una muerte materna. Para aclarar, toda aquella mujer que esté embarazada, muerte materna. Que ya no esté embarazada y esté en puerperio, del puerperio hasta los 42 días. Por eso es que consideramos también el puerperio hasta los 42 días. Si falleció, Dios no quiera, en el día 41, 39, 38 de haber sido de alta, pues se considera muerte materna. Ahora, ¿hay causas directas e indirectas? Sí, sí, y muy bien. Las directas son básicamente relacionadas estrechamente con el embarazo, con la madre, sí, que en este caso es las complicaciones básicamente obstétricas. Y la indirecta, en este caso, es las que pueden previamente existir, o sea, estados patológicos preexistentes que condicionan a que una madre muera, ¿no? Generalmente problemas cardíacos, problemas autoinmunes y demás. Doctor, y una paciente pues fallece en un accidente de tránsito, ¿sería una causa directa o indirecta? Una gestante de 30 semanas. ¿Causa muerte directa, indirecta? ¿Qué dicen Zoraida, Camilo, Sofía, Andrea? ¿Sería una muerte directa o indirecta? Una paciente gestante de 30 semanas que fallece en un accidente de tránsito. Indirecto. Indirecta. Indirecto. Y esa misma paciente que ya dio parto, le dieron de alta y está en el día de puerperio 30, igualmente, sufre un accidente de tránsito y fallece. ¿Causa de muerte directa o indirecta? Indirecta Indirecta, igual. doctor. Indirecta. Así de simple van a venir las preguntas. Entonces, si ustedes no tienen claro esto, pues van a tener la pregunta perdida. Dentro de lo que eran las causas, en sí hablamos de las hemorragias y del estado hipertensivo. El estado hipertensivo en algún momento llegó a ser la primera causa, tanto en América del Norte y también llegando en un periodo, podríamos decir, un periodo de alegría en parte, de que ya estábamos entrando a esa realidad, que los estados hipertensivos eran la primera causa de mortalidad materna. Pues no, la triste noticia es que retrocedemos nuevamente, que la causa de mortalidad materna, incluso ya actualmente en el mundo, es la hemorragia obstétrica, dentro de las causas de muerte. Pese a que tenemos ya los adyuvantes, que son los uterotónicos, que evitan que haya sangrado, posparto y demás, oxitóxicos y demás. Sin embargo, sobre todo en América del Sur, el problema de accesibilidad nos trae aún serios problemas. Paciente que fue manejada adecuadamente con oxitóxicos, ergometrina y demás, pero que por distancias tiene que ser referidas a unidades de mayor capacidad resolutiva, pues terminan complicándose y falleciendo, ¿sí? Entonces, dentro de ello también ingresa el manejo inadecuado del personal, capacitación de personal, ¿sí? Y pues los estados que predisponen a la paciente a retenciones placentarias, a creatismos placentarios, como son las cesáreas iterativas, como habíamos hablado en la clase. Las cesáreas iterativas predisponen al acretismo placentario. Entonces, son factores de riesgo que se suman a todo este problema de salud pública, ¿no es cierto? Que se suma a este problema. Dentro de la estadística, que no la voy a repetir, la han visto, está muy bonito, está muy bien presentado.
Es que se ha visto que una causa indirecta tomó el primer lugar en cuanto a la mortalidad materna, que era en este caso el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID-19. Pero acá hay algo importante que tiene que tener en cuenta. Esa es una autocrítica para todos, hubo un problema de donde todo se consideró en determinado momento como causa de muerte, como el causante del COVID-19, pero más no se consideró como causa las causantes como el estado hipertensivo hemorrágico. Y aún más, hubo hasta subregistros, y eso es público, ya se hizo público. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado es cierto, el estado patológico de este cuadro infeccioso respiratorio se llevó algunas vidas, pero estas no han sido contabilizadas en su totalidad. Es claro, aún nuestro sistema de registro, nuestro sistema estadístico es pobre, y a eso justamente ustedes tienen que sumarse a corregir. Muchas veces en el mismo hecho de un pequeño registro en la historia clínica, no registrar adecuadamente un código CIE-10, no, no reportar una patología X o una complicación X, en este caso, que le genera brechas al informe estadístico. Y eso es lo que pasó. Entonces, sí, es cierto que el COVID-19 incrementó, pero también es cierto que dentro del manejo de las pacientes, por el propio hecho de tener una paciente con una patología infecciosa, altamente contagiosa, pues no se brindaron los manejos adecuados en el intraparto, o muchas veces por el temor y por falta de personal, hubo complicaciones posparto típico de los puerperios, ¿no? En inmediato sobre todo, que también esto predispuso a que estas pacientes mueran por causa de hemorragia postparto. Si de lejos el COVID-19 se llevó como causa no infecciosa en el porcentaje de pacientes afectadas, pues van a notar que los trastornos hemorrágicos en este caso también subieron en número. ¿Ya? Entonces, dentro de las causas de muerte, la causa de mortalidad directa, se sumaron. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tener presente. O sea, actualmente en el país, ¿por qué se nos mueren? Hemorragias obstétricas. O sea, puede ser placenta previa, DPP, hemorragia posparto, atonías uterinas, que es típico, desgarros y demás. Segundo lugar, sigue siendo ahora la preeclampsia, ¿ya? No se olviden eso, por favor. Y por historia, y por de repente un mal recuerdo, es que el 2019, el 21, pues tuvimos un virus que pues sacudió al mundo y se llevó muchas vidas, ¿no? Que es en este caso el virus del COVID-19. Muy bien, retrocedan. Dentro de lo que es la prevención y el manejo de la señora X en riesgos, eso es importantísimo que tienen que manejar. Y vean, es qué tan básico y hasta a veces un tanto burlesco para nosotros, hacia nosotros, que no nos damos cuenta. Si esta señora X tiene complicaciones que amenazan la vida, le damos accesibilidad al primer nivel de referencia. ¿Qué es un primer nivel? Es un establecimiento que maneja patologías básicas, donde tenemos generalmente, en este caso, personal médico, obstetriz y enfermera, ¿no es cierto? Donde pues podemos determinar el factor de riesgo y así en esta paciente embarazada determinada o catalogada como alto riesgo, le damos accesibilidad a los servicios de control prenatal. Identificamos el factor de riesgo y hacemos los controles prenatales. Si es una paciente que puede manejarse en un nivel de tensión donde de por sí es una paciente con factor de riesgo por el hecho de estar embarazada, lo hacemos. Pero si vemos que hay, en este caso, o vale decir, está considerada como una paciente de fertilidad excesiva, múltiples hijos o múltiples abortos y este embarazo en curso, ¿sí? Le damos accesibilidad a los servicios de planificación familiar. La atendemos, la desembarazamos y evitamos a que se vuelva a embarazar porque sabemos que es una paciente de riesgo. En su defecto es una paciente cesárea anterior 2 o 3 veces. Sabemos que ya no se puede volver a embarazar, no es recomendable. Y el pobre desarrollo socioeconómico, en este caso, es mejorar el estatus de las mujeres, doctor. ¿A qué se refiere mejorar el estatus con las mujeres?
es darles plata, que les dé el gobierno, plata les dé el gobierno les dé dinero y ya, mejoran el estatus. No, es educarlas. Y no para eso necesariamente tiene que ir a un colegio, un instituto, una universidad. El subir el estatus es educar a tu paciente en el sentido de qué es un embarazo, cuáles son los factores de riesgo y educarla para lo que va a ser todo lo que es el embarazo y trabajo de parto. A eso se refiere. Si no cumplimos todo esto, ocurrimos en demoras. Cuando ocurre una mortalidad materna, una muerte materna, se determina causa básica, o vale decir, la causa directa e indirecta y las demoras. Así bien claro dice en los formatos de reporte donde de notificación, ¿dónde fue la demora? Y con este cuadrito importante y las demoras, que también es pronto examen, ya nos dicen y nos damos cuenta, nos dice qué pasó o podría haber pasado y nos damos cuenta en qué fallamos. Una primera demora es en reconocer el problema, vale decir el problema o la emergencia. ¿Sí? Estatus socioeconómico, nivel educativo, paciente quechohablante, paciente que habla dialecto de comunidades del Bajo Urubamba. Una gran brecha, pacientes que no te entienden y ni las entiendes. Para eso ya hay en ciertas comunidades nativas, ya hay personal entrenado, hay personal que es bilingüe o hasta trilingüe, hablan dialecto, castellano, quechua, aymara incluso, donde pues te dan facilidad al acceso. ¿Esto a qué nos llama como médicos? Que nosotros también debemos ser, en este caso, bilingües o manejar las lenguas que sean posibles. Básicamente en el médico actualmente, que es el inglés y el quechua. Si no manejan estos idiomas van a tener serios problemas. No necesariamente pasar la vergüenza de no saber hablar o comunicarte con estos pacientes, sino no entenderlos. Y no estar en este caso enfocado en qué patología vas a tratar o cómo ayudar, ¿no? Y la falta de información. Básicamente esa es tu primera demora. Típico. ¿Qué pasó? Se murió en su casa. ¿Y por qué? Era una paciente que estaba gestando, pues optó por un aborto, se puso misoprostol para dormir y empezó la hemorragia en su cuarto. Nadie se dio cuenta y se murió desangrada. ¿Qué era lo importante en esa paciente? Si es que antes, miren cómo retrocede el tiempo, antes ellos llevan, y lo que no se lleva aún actualmente en nuestros colegios es parte de salud sexual reproductiva, sino más bien se llevan charlas y demás. Eso nosotros tenemos que trabajar con los adolescentes. Y si no podemos hacerlo, trabajamos con los padres, porque son quienes están con ellos. Entonces, cuando pasa todo esto, es cuando nosotros indicamos la educación en salud sexual reproductiva. Ahora, un momento, por favor. Entonces, la segunda demora se da en este caso por la decisión a buscar atención. La decisión en buscar atención básicamente por el estatus socioeconómico, educación y falta de información sobre los signos de alarma. Dentro de ello, entonces ya la paciente la orientaste en determinar los signos de alarma, identificarlos, pero no la educamos en dónde acudir o a dónde acudir o dónde estamos. Si es que ella puede ir a un primer nivel de atención a ser atendida, hoy tiene la idea de que por no poder ser ayudada ahí, no acude a ese lugar, sino más espera ser atendida en un hospital. Y en su defecto, y típico problema es que si tiene un primer nivel de atención y una paciente no es referida, lo típico que no tiene una referencia previa, le dicen retorno a tu establecimiento, muchas veces son pacientes que no son valoradas adecuadamente, pues ocurre estas cosas. La tercera demora, la llegada al establecimiento de salud. No tienen la ubicación del establecimiento de salud, no conocen dónde está el establecimiento de salud, que aunque les parezca, como vuelvo a decir, algo absurdo, algo que les puedo decir poco frecuente, pasa. Y la accesibilidad, sobre todo la distancia de los establecimientos de salud. Como ya les había mencionado en la
las áreas de obstetricia, el personal de obstetricia maneja un radar de gestantes. Este radar de gestantes, en pocas palabras, lo que hace es determinar la distancia de un establecimiento de salud hacia la casa de la paciente. Y esto lo grafican en círculos y con unos hilos ponen las distancias, a qué tiempo están. Entonces eso les da idea, personal de obstetricia, cuántos pacientes tienen para control prenatal y la que está más lejos para darle prioridad. Si tienes una paciente cesárea anterior 3 veces que vive la más lejana a 6 horas de tu establecimiento, pues, o se me ocurre 8 o 9 horas, pues ya tú antes de las 37, 38 semanas la traes a tu establecimiento, las famosas casas maternas. Pese a que se obtuvo por estas estrategias que están descritas en nuestras guías, en nuestras guías de manejo, ¿sí? Pues se sigue cometiendo ese error, donde la paciente pues no le damos la facilidad del acceso a nuestros establecimientos. Por eso se creó las famosas casas maternas. Y la cuarta demora en recibir el tratamiento adecuado. Capacidad resolutiva inadecuada, escasos profesionales entrenados, el déficit de profesionales que ojalá se vaya cubriendo con los años, desabastecimiento de medicación, ¿ya? Bancos de sangre y demás. Pues lamentablemente manejar pacientes en zonas tropicales lejanas predispone a estos, no solamente ahí, ¿no? En parte de nuestra realidad peruana, una paciente con acretismo placentario, una retención placentaria, con paciente personal no entrenado, y además es donde pasan cada complicación, ¿no? Y sobre todo vuelvo a indicar las hemorragias postparto. Típico, paciente que se me ocurre está por Tingomaría, una comunidad lejana, y pues durante el parto hace una retención placentaria, personal no entrenado, o se le ocurre hacer una extracción manual de placenta, termina haciendo una inversión uterina, ustedes saben que estas causan una hemorragia masiva, hay pérdida sanguínea, no canalizaron vía adecuadamente, hizo un vasoespasmo periférico, no pueden canalizarla, se sigue desangrando, shock hipovolémico, deciden transferirla y se muere. Es típico. Entonces, es donde tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vuelvo a mencionar esta pregunta de examen. La primera demora que implica, o la tercera o cuarta demora, que eso es lo primero que te piden en el informe epidemiológico de mortalidad materna. Muy bien, doctores. Felicidades, doctores. Está muy buena la exposición. Si pueden poner la primera diapositiva. Muy bien, doctora Sofía, doctor Johan, los felicito, está muy buena la exposición. Muy bien, preguntas. Está todo claro entonces. Doctor, Brian, Andrea, Hanna, Pamela, Sofía. Sí, ¿había una pregunta? sí, doctor. Entonces, como estaba mencionando usted, la causa por accidente o de tránsito y todo eso, ya no entraría entonces en causa incidente, como muerte materna incidental. ¿Lo pondríamos como indirecta? Indirecta. Y entonces, Ahora, si es incidental, claro, es incidental. Pero lo que básicamente te pide es si es una muerte asociada al embarazo, vale decir, o una no asociada al embarazo. Ahora, si tú dices, ¿y por qué no puede ser netamente una incidental y no una indirecta, como una patología X, ¿no? Pues no ha sido directa el embarazo, básicamente. O sea, lo manejamos como directa o indirecta para no complicarnos la vida, porque incidentes no solo puede ser un accidente de tránsito, puede ser una caída de un segundo piso, que esté enchufando la licuadora y se electrocute y demás, ¿no? Que vendría a ser una indirecta también. Así es. está bien, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien, doctores, nuevamente felicitar al grupo, al del día de hoy. Todo muy bien. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada, doctor.